Buenas tardes. Continuando con el seminario de estudiantes de control automático y matemáticas, tenemos a el magíster Carlos Daniel Reyes Morales. Él es licenciado de Física y Matemática de la SPEN y hizo su maestría aquí en control automático. Actualmente está haciendo su doctorado en la parte de opción matemáticas, específicamente en el área de teoría de números. Algebraica, sí, qué pena. Yo también trabajo en eso. Y nos va a presentar factorización de primos. Bueno, el título original llevaba unas comillas en primos, porque al final de cuentas lo que conocemos como primos pueden ser familiares, pero en sí en matemáticas es en general para niños, son ciertos elementos que cumplen alguna condición. Bueno, la definición formal de esto es una aritmética de un primo, es un elemento que no sea uno, de tal forma en que es divisible solamente por sí mismo y uno. En general se pone que sea positivo, pero bueno, agarramos los negativos y es lo mismo, solamente que se le agrega el menos uno. Algunos ejemplos, los típicos. Y tenemos una particularidad, tenemos un teorema fundamental de la aritmética que nos dice que en los números naturales, o en los enteros si lo quieren agarrar, prácticamente tienes de dos sopas, o es un número primo o es un producto de números primos. Esto, salvo potencias y salvo cómo vayan surgiendo, un ejemplo es el 2 al cuadrado, que se puede factorizar como 2 y 3 a sus respectivas potencias, pero bueno, la factorización en sí sería 2 por 2 por 3 por 3 o cualquier combinación de esos cuatro. Bueno, esta imagen, ¿por qué la pongo, Roberto? Me acuerdo de un amigo aquí en Control que justamente cuando estábamos en los propedéuticos me decía, es que por la manera en la que yo veo que ustedes, los matemáticos, o aquellos que estudiaron matemáticas de manera formal resuelven las cosas, es como magia, es como si agarraran del sombrero o debajo de la manga y se sacaran las cosas y aparecieran. Entonces, curiosamente, en la SFEM, digo, si ustedes son del SFEM, hay un profesor, es Shapiro, creo que ya no está ahí, y nos decía él, la humanidad se divide en dos tipos de hombres, los matemáticos y los no matemáticos. Con esto no se refiere a aquellos que tienen un título de matemático, sino a aquellos que piensan como matemáticos. A lo que se refiere es agárrate a los filósofos y en particular a aquellos que toman una lógica, la estructuran y sobre eso es sobre donde empiezan a proceder y lo que ven son simetrías. Digo, para aquellos que hayan visto películas como la de Ramanujan o cualquiera de esos, más o menos por ese sentido. ¿A qué voy con esto? Que este tipo de pensamientos, digo, no son nada actuales, de hecho provienen del elitismo que siempre ha existido en el conocimiento humano, particularmente digo, aquellos que hayan visto esta película, podrían acordarse de cuál es, se refieren a la filosofía de los pitagóricos, ¿no? En donde incluso lo que decían es que este objeto tenía muchísima información a nivel matemático, que Pitágoras era, bueno, se dice que es el que descubrió muchas relaciones en esta figura y ese era su símbolo de elitismo, ¿no? También otra frase que escuchaba mucho era que basta que alguien diga que un problema es difícil o incluso podrían decir que es no soluble para que nazca un matemático y lo resuelva, ¿no? Digo, ustedes pueden tener ahí muchos ejemplos. El que me acuerdo mucho es de uno que se llama el cubo de Bohr, que para esto no recuerdo bien quién es el asesor de este tipo, y le dice, demuestra que tal cosa es no parametrizable en R3, y lo que le da es una parametrización. Entonces, justamente le pega. Pero curiosamente yo lo modificaría un poco en este sentido. Basta que alguien diga que un problema es difícil para que nazca un matemático y resuelva una versión general de ese problema o demuestre que no existe su solución. Aquí voy a introducir un poquito a esto del pensamiento matemático. A lo que me refiero es, a lo largo de nuestra formación, digo, hemos visto desde el maternal matemáticas y la mayoría, digo, aquí no es por enseñarse ni aludir a nada, pero la mayoría de la matemática que hemos visto han sido
digamos, nos la ha dado algún ingeniero o alguna persona que sabe al menos de esa parte de matemáticas, un pedagogo, pero no un matemático. O sea, en general es yo creo que muy difícil que alguien se haya encontrado entre la primaria y la media superior hasta la universidad con un matemático puro. Una cosa que nos encontramos en aritmética básica, por ejemplo, es que te dicen no se puede dividir entre cero. Pero bueno, para aquellos que conozcan el algoritmo de la división, yo tengo que para cada par de enteros existen otros enteros de tal forma que cumplen esta relación. Si yo aquí escogiera a, b, 0, puedo decir que 0 se puede ver de esta forma para cualquier Q. Entonces puedo de aquí deducir que 0 divide a 0. Digo, si ustedes son lo suficientemente observadores, me podrían decir, oye, pero el algoritmo de la división de hecho pide que el b sea distinto de 0. Aquí está, ¿no? Estrictamente mayor que 0. Entonces, lo definimos y aquí viene, te sacas de la manga este objeto, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? Modo, así se quedó. Otra cosa que nos encontramos, esto ya es a nivel de secundario, es que pues, nos dan esta a más b y lo elevan al cuadrado, estamos viendo potencias y nos dicen no es igual a cuadrada o b cuadrada. Incluso algunos reprobaron el examen por esto, ¿no? Cuando llegas a ver el anillo, bueno, en este caso, perdón, este grupo, que son los enteros módulo n, básicamente es esta figura, es decir, son las clases de los residuos de dividir cualquier elemento entero por n y obtienes este grupo cíclico. Entonces, si yo tomase n igual a p, bueno, redefino a este grupo cíclico de p elementos, de hecho me va a dar un campo, y yo ahí puedo probar, no es difícil hacerlo, que para cada pareja a más b a la p es justamente a a la p, b a la p. Digo, aquí pueden proceder utilizando el binomio de Newton y viendo que las valuaciones de cada uno de los coeficientes es divisible entre p, es decir, es mayor o igual que 1, o la que se les ocurra, ¿no? Como por ejemplo que este es el conjunto de soluciones del polinomio x a la p menos x, y de ahí pues, sale esto directamente. Si yo tomara p igual a 2, tengo que se cumple esa relación. Entonces, bueno, a esto lo conocemos como el sueño de todo estudiante de secundaria. Esto ya a nivel prepa, te dicen, no existe esta cosa, estás tú haciendo tus cuentitas y de repente te sale esto, y vas y le dices a tu maestro, oiga, ¿y esto qué? ¿No? O sea, y te va a decir, pues está mal, vuélvelo a calcular. Pero pues vas a tu calculadora y te dice, sí, estás mal. Ese es quién sabe qué sea, ¿no? Y pues te la crees, no existe. Entonces, bueno, llegas a la superior, dependiendo, bueno, de hecho esto es independiente mientras estudies alguna ingeniería o algo que tenga que ver con matemática, te encuentras con esto, este objeto que te dicen es un i, que es justamente la raíz de menos 1, es decir, su cuadrado es igual a menos 1. ¿Cuántos de ustedes se preguntaron por qué es que menos 1 tiene raíz? Es decir, es como si nos remontamos a la época de Pitágoras. De hecho, ellos sí lo sabían, ¿no? Y les aparecía el raíz de 2, ¿no? Es decir, tú te sabes los enteros, te sabes los racionales que son los a entre b con a y b enteros menos 0, y te preguntas por raíz de 2, pero ¿qué es eso, no? Entonces, bueno, hay toda una conversación que dice no es racional y esto completa. El chiste es de que, bueno, aquí tuvieron que haberse hecho esa pregunta. ¿Por qué? Porque incluso les dieron, mira, es un campo, cumple todo esto, puedes tú dividir, puedes hacer un montón de cosas, pero jamás te justificaron porque esto tiene sentido. Entonces, sin irnos tan lejos, consideramos las matrices 2×2 con entradas en R y tomas a esta matriz. Es decir, esta estructura es independiente de manejar cosas imaginarias, ¿no? Imaginarias en el sentido de que a alguien se le ocurrió, se le sacó de la mano y lo puso ahí, ¿no? No en el sentido imaginario de los conceptos. Entonces, este objeto, esta matriz, es invertible y además su cuadrado es justamente menos la identidad aquí, en este espacio vectorial. Entonces, tenemos esta relación, esta correspondencia que justamente es lo que encaja a C en esas matrices y lo que le da toda su estructura, es decir, es un subcampo de las matrices. Entonces, aquí, es decir, ya a este nivel me remonto a las dos primeras láminas que vi.
de un primo, me dicen es el pilar de toda la aritmética, y además todo elemento es primo o es factorización de esos primos. Entonces, ¿por qué pensar en factorizar primos? Bueno, si pensaron eso, vamos por buen camino. Si no, pues no. El chiste es, bueno, necesitamos un poquito de notación. Consideramos que un campo numérico es una extensión finita de los racionales, le llamamos K, y definimos esta cosa que van a ser las raíces de todos los polinomios irreducibles con coeficientes en Q. Aquí sí ven estar metidos en C, pero de hecho se puede probar que a pesar de que tomen los coeficientes en Q, es equivalente a un polinomio que está en ZX. Y a esto le llamamos el anillo de enteros. Con este objeto es con el que vamos a trabajar. Por poner un ejemplo, si yo considero el anillo de enteros de Q raíz de M, este es un Z alfa, en donde alfa es raíz de M, si M es congruente con 2 o 3 módulo 4, y es 1 más raíz de M entre 2, si es congruente con 1 módulo 4. Digo, veo a Johnny muy atento, no me dejará mentir, que esta cosa causa bastantes problemas al buscar bases enteras, ¿no? Sí. Sea lo que sean bases enteras. Bueno, tenemos en la teoría de anillos, en particular en los anillos, en los dominios enteros. ¿Qué son los dominios enteros? Hay anillos como por ejemplo Z6Z, en donde yo tengo 2 y 3, bueno, las clases. Estos elementos no son 0, pero al multiplicarlos, esto me da la clase del 0. Entonces estos objetos se llaman divisores de 0. Digo, como aquí es conmutativo, entonces no hablo de divisores izquierdos o derechos, son divisores de 0. En particular, aquí adentro, en los dominios euclidianos, se prueba que los conceptos de elemento primo y elemento irreducible son justamente el mismo, están describiendo lo mismo. Ya cuando nos salimos, es cuando encontramos cosas ya medio extrañas, como por ejemplo, ya les justifiqué bueno, voy a definir por aquellos que no sepan qué son los elementos primos y los irreducibles. Tomo un elemento que sea no cero y que no sea una identidad. Si P divide un producto, debe de dividir al menos uno de ellos. De hecho, eso es lo que prueban, ¿no? Cuando están viendo la aritmética de Z. Y los irreducibles van a ser aquellos que si yo lo veo como un producto, al menos uno de los dos es una identidad. Por ejemplo, en Z solamente tienes una identidad que es el 1, por eso no aparece. Entonces, los irreducibles son los pilares de las cosas a nivel de anillo, ya no son los primos. Ahora, irreducible implica primo. Una demostración sencilla sería que tomes el anillo, agarras al ideal generado por el elemento, por ejemplo, irreducible, haces el cociente, te da un campo. Si es campo es dominio entero, y si es dominio entero, entonces es primo el elemento. Es elemental, pero no sé si la sepan. Bueno, el chiste es de que yo ya les justifiqué que es raíz de menos 1 y agarro esta cosa. Entonces, tengo que ahí el 2, que es un elemento primo, se puede fragmentar justamente como 1 más menos raíz de y. Entonces, estos son irreducibles y este es primo, es decir, sí tiene sentido pensar en factorizaciones de primos. Se prueba que si yo tomo un elemento primo en Z, este va a ser irreducible aquí arriba, si solo si es congruente con 3 módulo 4, porque los congruentes 1 módulo 4 se pueden ver como suma de dos cuadrados que se pueden factorizar como A, digo, si lo ves como A cuadrado más B cuadrado sería A más menos I por B. Es decir, ya no resulta ser primo, perdón, irreducible. Otro ejemplo, puedo tomar Z y raíz de menos 5, que es este conjunto de aquí, y ahí tengo otra sorpresa. Agarro a 21, lo puedo factorizar como 3 por 7. 3 y 7 se prueba que de hecho son irreducibles, pero también tengo esta otra factorización. Digo, ahí si se la quieren aumentar de volada, les va a dar 21. Entonces tengo 4 distintos irreducibles que factorizan el mismo número. Es decir, acabo de perder la factorización única. Digo que si se acuerdan del teorema fundamental de la aritmética, te dice que esa factorización es única. Entonces, no solamente estoy perdiendo el hecho de que el elemento primo y irreducible sean el mismo, sino que además las factorizaciones ya se empiezan a lograr.
caricaturista. Aquí viene la magia. Agárrense a estos 4 ideales. Voy a suponer que saben que es un ideal, si no es un grupo aditivo que absorbe elementos. Se acabó. Entonces tomen el ideal generado por 3 y esta cosa y así bla bla bla. Y lo que pueden ver, digo en particular, es que 3, bueno, el ideal generado por 3 está metido claramente en los ideales o en el producto de estos 2 ideales, ¿no? Ahí está el 3. Pero este producto a su vez está metido aquí, que todos son múltiplos de 3, entonces vuelve a caer en el generado por 3. En particular lo que estoy diciendo es que 3 está factorizando con este producto de ideales. Puedo hacer lo mismo con 7 y con estos otros. Entonces lo que yo voy a obtener es que el ideal generado por 21 se puede ver como el producto de estos 2 ideales, que es el de estos 4 ideales, que es el de estos 2 ideales. Es decir, si se fijan aquí y aquí, yo, salvo permutación, tengo factorización única nuevamente. Pero bueno, aquí es a nivel de ideales. Lo que tengo es el teorema fundamental, pero de la teoría de ideales, que te dice que todo ideal primo no cero de OK, el anillo de enteros, se escribe de forma única como producto finito de ideales primos. Aquí es donde nuevamente ustedes deben de preguntarme, ajá, y para este anillo que agarraste, ¿de dónde sacaste esos P's? ¿De dónde sale? Aunque parezcan B's, son P's. Nada más que están en fractura. Entonces, nuevamente aquí es otra vez esa magia, ¿no? Que de alguna manera, pues, es que los matemáticos como que se despiertan y les salen las cosas, ¿no? Salen las fórmulas y por alguna razón divina jalan. Pues no. Hay un teorema, que es el teorema de Cunard-Dedekind. Lo que dice es que si yo tomo una extensión de los racionales de grado n, donde el alfa es una raíz del irreducible asociado a la extensión, tomo un primo, agarro a este y lo veo módulo ese primo, entonces los polinomios que lo factorizan, ya esto es en FP, porque estoy agarrando modular, lo describen al ideal de P como el producto de estos elementos, que justamente es la misma cantidad y tienen las mismas potencias, en donde cada uno de ellos es exactamente esto de aquí. Entonces no me saqué tan de la manga las cosas. Yo hice los cálculos, no es cierto, yo no los hice. El chiste es de que salen estos, ¿no? Bueno, yo no hice esos cálculos, pero puedo hacer tal vez otros, ¿no? Considero un caso cuando la G, esta G, es igual al grado de la extensión total. Entonces ahí, en particular, todas estas E tienen que valer 1. Tomo U raíz cúbica de 2. Ahorita les digo por qué agarro eso. El chiste es de que, bueno, su irreducible va a ser x al cubo menos 2. Es el polinomio reducible relacionado con esta extensión. Agarro un primo en z y veo al polinomio irreducible módulo, que sería este. Entonces, si el teorema Cunard-Dedekind me dice, bueno, vas a tener 3 factores distintos, los pongo y los multiplico y obtengo los coeficientes. Independientemente de la cantidad que yo tenga aquí de polinomios lineales, yo voy a tener una particularidad en los coeficientes, y es que todos son simétricos. ¿A qué me refiero? A que si se me ocurre agarrar a cualquiera de ellos y los permuto, voy a obtener el mismo coeficiente, no importa cuáles agarren. Lo mismo aquí están todas las combinaciones, lo mismo acá. Los permutos no hay problema, siguen siendo los mismos. Entonces, si este polinomio y este polinomio coinciden, módulo P, quiere decir que P, es que tal vez ahí no les aclaré, digo, espero que lo sepan, que un elemento sea congruente con cualquier otra cosa, módulo, un n, es que su diferencia sea divisible entre n. Bueno, lo voy a poner como en los enteros, ¿no? Para que sea consistente con la notación que estoy agarrando aquí. Entonces quiere decir que P tiene que dividir a esta, ¿para qué? Para que sea la clase del 0. Debe de dividir a este para que sea la clase del 0. Y respecto a esto, tiene que dividir a la diferencia de estos dos para que sean la misma clase. Entonces tengo estas 3 sentencias. Ahora,
Si por ejemplo a este P le ponen 2, pues no hay problema, nada más tienes que ver entre el 0 y el 1, pues no hay, entonces en particular el 2 no se puede. Te vas al 3, te vas al 5, al 7, pero conforme empieza a crecer el n, el número de posibilidades para A, B y C empieza a crecer. Entonces tú tienes que agarrar y combinarlos de esta manera y luego probar esto. Tienes que hacer todos los cálculos a mano, pero pues inventamos las computadoras, ¿no? Entonces mejor que lo hagan ellas y te creas un programita. Aquí, perdón si no se ve, pero en esta parte le estoy metiendo justamente estas tres sentencias, estas, que aquí digo, si vienen del SFEM o quien venga del SFEM, ha de ubicar al profesor Salat Figos, no me acuerdo cómo se llama, o a Viruella tal vez, y ellos dos me acuerdo que decían que se critica mucho a los alumnos del SFEM porque no saben programar. Mentira, sí sabemos programar. El chiste es de que aquí, bueno, este es un programa hecho en MATLAB, entonces ustedes lo han de ver más fácil. Aquí estoy preguntando módulo, entre ¿qué me está dando? Si lo que me deja como residuo, esto es en términos del algoritmo de la división, es decir, la R, es 0, entonces es bueno. Si en la siguiente es 0, es bueno, y si en la tercera es 0, es bueno. 0 en el sentido de estas tres divisiones. Entonces, si cumple esas tres condiciones, imprímelo, pues ya lo corremos sobre la extensión que agarre, que digo, para que no se les olvide, es la Q raíz cúbica de 2. Y me imprime esta tabla. Entonces yo pude haber probado con el 11, con el 13 si no me canso, ¿no? Y ya de ahí hasta el 17, el 19, pues el chiste es de que te vas a cansar antes de encontrar el 31, ¿no? Porque ya son muchísimos cálculos. Entonces a partir del 31 te dice, sí, en efecto, tú tienes primos que se pueden descomponer completamente y que de hecho aquí están justamente las clases A, B y C. Ahora, como buenos matemáticos, ¿para qué lo dejamos en el programita que solo resuelva esto? Vamos a hacer el bueno, ¿no? Tomamos cualquier extensión, agarramos un polinomio, entonces es algún polinomio con algunos coeficientes donde tenemos uno de grado B, y bueno, si le aplico la particularidad de que n, es decir, el grado, que en este caso sería D, sea igual con G, E y F, no importa que sea F, tienen que ser igual a 1, tiene que ver con los campos residuales de los primos y tal. Entonces, bueno, y esto lo omití a propósito, ¿no? Porque esta es otra cosa muy rara. El chiste es que, bueno, tomo mi polinomio, nuevamente módulo, tengo otra vez su descripción y lo pongo en factores que tienen que ser de factores. Al final de cuentas, como tienen que ser distintos, lo que voy a obtener es un montón de relaciones como las tres que había obtenido, es decir, va a haber tantas como el grado de la extensión. Entonces, aquí voy a tener nuevamente coeficientes simétricos, y tengo que hacer las diferencias entre los coeficientes de y los coeficientes de los productos que vayan a salir ahí. Y eso es lo que yo le tengo que pasar a la computadora. Bueno, ya digamos, como anécdota, esta cosa me valió un 10. Bueno, no necesito nada. Esta cosa se tardó, creo que 3 horas para correr los primeros 1000 elementos, ¿no? Correr los primeros 1000 números. Este programa en C se tardó .25 segundos en hacerlo. De 3 horas a .25 está muy bien. Entonces, bueno, y además lo hace en general, está padre y utiliza listas, pero el programa no se reduce a esto, que son 39 líneas, sino que hay que crear para esto, para formar los coeficientes, necesitamos conocer los polinomios, entonces necesitamos la clase de los polinomios, luego definir el anillo de los polinomios para que existan sumas, productos, restos y demás. Y a partir de eso, esto es el main prácticamente, digo, este es el núcleo del programa, pero es un programa muy, muy grande. Utiliza listas, digo, para los que saben programar,
usa bastantes listas y las propiedades de la clase de los polinomios. Aquí lo que quería presentarles es el corrimiento de esta cosa sobre, creo que es el primer millón de números, y para ese sí se tardó como 3 horas, pero bueno, sí lo hace. Y lo hace para cualquier polinomio, no necesariamente para esta extensión, obviamente. Aquí nuevamente como matemático, ¿cómo le dijiste al profe ese día? Que habían probado no sé qué cosa corriendo el magma, ¿no? Ah, sí. Y el profe dijo, y entonces el magma carga tu tesis. Sí. No se puede, ¿no? Es decir, yo ya hice el programa, veo que funciona, digo para lo que yo le meto, pero lo que deberían de preguntarse nuevamente es, ¿cómo sabes que no va a entrar en un bucle? Es decir, ¿cómo sabes que si agarras cualquier extensión algebraica finita, no vas a tener alguna que, por ejemplo, digo, puede haber varios casos? Una, que el primer primo que vaya a verificar esta condición sea justamente 3 primos al que le siguen al último encontrado por las computadoras más potentes del mundo. ¿Cómo sabes? O la otra, ¿cómo sabes incluso si es que existe? ¿Por qué? Pues nada me está garantizando que existe y este programa obviamente no lo va a demostrar. Ah, bueno, eso se llama teorema de Chebotarev, pero eso es para otra plática. Fin. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios? Hay que recordar si la extensión es de Galois, qué es lo que sucede con las cantidades que aparecen ahí. Bueno, esta extensión es no Galois. ¿Qué quiere decir Galois? Que sea separable, cualquier extensión de juez separable, pero que sea normal. ¿Qué es que sea normal? Tomas un polinomio cualquiera ahí, aquí deberían estar 2 raíces, pero no lo están, porque el polinomio asociado a esta cosa es x cúbica menos 2. Esta es la raíz real, pero tiene 2 complejas. Entonces, ¿a quién le falta agregar aquí para ser normal? Ahí. Pero para esto, digo, el teorema de Chebotarev es tan bueno, es tan decente, que me dice, agarra la normal o agarra cualquiera de abajo, el conjunto de todos los primos que se van a decidir completamente coinciden. No te preocupes si eso no Galois. Y por eso es que el programa corre. De hecho, digo, ya una versión completa de esto, pues está en mi tesis del esfero. Digo, ahí está todo el tratamiento, en donde digo, o sea, al principio le hice hincapié a Johnny que estamos en teoría algebraica, es porque está la teoría analítica, ¿no? Y esa es la prima fea. Entonces, digo, curiosamente, la teoría analítica es con lo que se resuelve de forma bastante rápida pero hay una demostración algebraica que no es nada trivial. ¿Alguna otra cosa? ¿Dudas? Yo una Sí. interacción. Cuando le muestras esto a los que hacen programación, ellos no te han comentado nada de si lo quieren implementar o tienen otro algoritmo que ellos utilicen y dicen para que haya huevos y yo sé lo que me funciona. De hecho, eso que preguntabas, digo, aquí hice el comentario de que esto me dio un 10, ¿no? Y es porque justamente a mí la profesora de teoría de números me dio esta extensión y me dijo, búscate un primo que se pueda descomponer totalmente. Entonces, cuando llegué yo al 13 y vi que la cantidad de cálculos eran demasiados, fue cuando volteé a ver a mi computadora y le dije, rífate, ¿no? Entonces, de ahí salió esto, ¿no? Ahora lo que comentas, recuerdo que en pláticas me había dicho Johnny, ¿cómo sabemos que no hay ya algún programa que lo haga? Digo, entre los que conocemos, ninguno hace esto. Es muy particular hasta eso, ¿no? Particular en el sentido de que, bueno, resolvió mi tarea y lo hace en general. Aquí hay solamente algunos primos que se va a saltar, que son los que no cumplen esta condición, porque si no cumplen esta, no cumplen el teorema completo y por tanto no van a cumplir esta implementación. Y hasta ahora, digo, creo que no se le ha mostrado a nadie que sepa de programación, o sea, ya de veras.
Pero pues funciona. Yo pienso que si se lo muestras a alguien te va a decir eso, cómo va a ser lo más eficiente. Pero realmente a nosotros nos sirve para reproducir lo que no podemos hacer a mano. Ese es un muy buen punto, la parte de optimización, porque por ejemplo este programa, si se tardó 3 horas, es porque cada que, digamos, agarra A, luego haya B y luego hace C, pero tú tienes que pudo haber aparecido A, B y C en ese orden, pero pudo haber sido B a C o C a B o cualquier otra combinación, y que de hecho para este hace 3 factorial combinaciones. Si lo incrementas, hace la cantidad factorial veces. Entonces, si tú ya obtuviste una solución, esta va a ser única, y entonces ahí tiene que parar el programa. En MATLAB yo no sé cómo hacer eso, por eso me fui a C, y en C ya lo hace. Es un poco más óptimo. Ahora aquí la pregunta es, ¿se podrá paralelizar esto? Porque al final de cuentas, a pesar de que el A, el B y el C dependen de lo mismo, si se fuese un poquito en el sentido de esto de aquí, no importa que haga todos los cálculos, lo podría hacer en paralelo y simplemente ir viendo las combinaciones, y podría optimizarse posiblemente desde esa perspectiva. Me acuerdo que ya para los 1000 billones esa cosa no termina. El problema, otro problema que tiene este programa, para los que les interese, es que como utilizo listas, por simplicidad lo que yo hice fue primero agarrar cadenas, las pegué, pero en cada cadena le puse descomposiciones. Entonces lo que va haciendo es que va concatenando muchísimas listas. Entonces yo necesito 3 elementos, 3 apuntadores, que agarren el principio, el final y el corrimiento, pero de ese corrimiento tiene que agarrar otro corrimiento hacia abajo por cada una. Véanlo como una matriz en donde la fila es la descomposición, pero para cada elemento tienes unos subelementos, ¿no?, que te van a dar las factorizaciones. Esto es porque cada uno de esos elementos es el primo, y cada uno de los que está abajo es justamente su factorización, que sería más o menos esto, pero por termo 90 grados. Yo lo pensé así, y así es como me salió. Curiosamente esto me salió creo que una noche antes de ya mandar a imprimir la tesis. Entonces, así se quedó, y tal vez para quien a mí me toque licenciar o darle algún grado, pues ya le aventaré este problema, ¿no?, de optimizar. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, bueno, gracias, Carlos. A mí sí se me ocurre. El contexto de este seminario es divulgativo. No solamente en el aspecto de poner cosas que nosotros hacemos. Esto es muy básico, pero es como la parte bebé de lo que andamos haciendo ahorita, porque aquí yo hablo de G igual a D, o G igual a la extensión o el grado total. Nosotros agarramos campos de funciones y ahí hacemos eso, pero para una cosa que le llamamos el primo infinito o los primos infinitos. Entonces, por eso les digo, esto ya nomás es como comentario, por si les interesara entrar aquí en control en la opción de matemáticas. Que, solamente andamos haciendo ahorita esta parte de que se llaman campos de género, que son máximas extensiones abelianas, donde el primo infinito se descompone totalmente. Esto es en el sentido de esa propiedad que acote, porque de lo contrario tendríamos cosas bien raras por ahí. Y es la parte algebraica, porque analítica, un amigo lo estaba haciendo, pero creo que ya falló y lo aventaron de este lado para hacer las cosas como se debe, ¿no? Es decir, la parte algebraica. No, señor. Ahora sí ya se hace. Ok, gracias. Gracias. Ya los invitamos a que si quieren galletas y café. Y por último, recordarle a los que se están incorporando el día de hoy al seminario que, digamos que por razones logísticas,